Ahí ¿Me está, ven ahí? perfecto, ¿Sí? excelente, largue nomás. Perfecto. Bueno, arranco entonces. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar sobre una patología bastante prevalente en nuestro medio, que es la insuficiencia renal, tanto en su variante aguda como en su variante crónica, ¿sí? Comenzamos por definirla, ¿no es cierto? La insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, se define como una disfunción, una disminución del funcionamiento del riñón, que como consecuencia lleva a una acumulación de los productos nitrogenados en la sangre. Lo que normalmente deberíamos eliminar por orina, no sucede, se acumula en la sangre, y lo que diferencia a la falla renal aguda de la crónica es el periodo evolutivo, o sea, el tiempo que tarda en instalarse la falla renal. Hablamos de falla renal aguda cuando ésta se instala en poco tiempo, en días, habitualmente días o semanas, y el cuadro se resuelve en menos de un mes. Y hablamos de falla renal crónica cuando esta falla, esta disfunción, perdura más allá de un mes y se instala de forma un poco más progresiva. Como consecuencia de esta disfunción del funcionamiento renal, como dije, se empiezan a acumular los productos nitrogenados y se manifiesta de manera clara por un aumento rápido del valor de urea y creatinina en sangre, de electrolitos y en muchos casos signos de sobrecarga hídrica, de sobrecarga hemodinámica. Hay diversas guías, la mayoría internacionales, que hablan sobre insuficiencia renal, redefinen conceptos, puntos de corte. La guía KDIGO, como su sigla lo indica acá, Kidney Disease Improving Global Outcomes, es una de las más utilizadas y define a la falla renal aguda teniendo en cuenta fundamentalmente el valor de creatinina sérica y el filtrado glomerular o el ritmo diurético. Define a la falla renal aguda como un aumento de la creatinina 1.5 veces su valor previo, es decir, un paciente que tenía una creatinina normal o de un determinado valor, pero que en menos de un mes aumenta 1,5 veces ese valor previo. O bien, la define también como una caída del ritmo diurético marcado, por debajo de 0,5 mililitros kilo-hora. ¿Qué quiero decir con esto y por qué traigo el concepto acá? Porque son los dos valores con los que nos vamos a guiar para definir la falla renal aguda, el valor de creatinina y el ritmo diurético. Existen básicamente tres mecanismos fundamentales de insuficiencia renal, que de ellos se desprenden las causas de la falla renal aguda. El mecanismo más común, más habitual de la insuficiencia renal aguda es el mecanismo prerrenal, que obedece a una caída de la perfusión renal, es decir, hay una disminución de la irrigación sanguínea a nivel renal y eso produce la falla. No hay una patología intrínseca, por así decirlo, del riñón, sino que obedece a una caída de la perfusión, de la irrigación sanguínea de los riñones. Acá la clínica va a ser muy, muy soberana, muy clara, es un paciente que se va a presentar hipovolémico, deshidratado, hipotenso, taquicárdico, oligoanúrico casi siempre, o sea, como un mecanismo de defensa cae el ritmo diurético, y como les decía, clínicamente deshidratado, mucosas secas, con deseo de sed. Eso es como muy característico. Las causas más comunes de la caída de la perfusión renal son la hipovolemia, por deshidratación casi siempre, gastroenteritis aguda, vómitos, diarrea de días de evolución, la sepsis o el shock séptico, que genera este mismo mecanismo, una caída de la perfusión renal, la formación de un tercer espacio, o sea, pacientes con ascitis y síndrome ascítico hematoso, pacientes con ilio, un cuadro gastrointestinal que determina ilio, pancreatitis severas, los grandes quemados, son ejemplos de causas que llevan a la hipovolemia y como consecuencia caída de la perfusión renal. Otra causa puede ser el sangrado, sangrados mayores, que también determinan hipovolemia y caída de la perfusión, o el shock cardiogénico. Son algunas de las principales causas que generan eso. A nivel sistémico, una caída de la perfusión, y bueno, los riñones son uno de los principales órganos que se ven dañados. Como les dije, la clínica va a ser muy clara, van a ser pacientes así, clínicamente deshidratados, hipovolémicos, signo del pliegue positivo, deshidratados, mucosas secas, hipotensión, taquicardia, muchas veces taquipnea, la oligoanuria va a estar casi siempre presente, y en el laboratorio de sangre hay algunas particularidades. Si bien siempre va a estar aumentada la urea y la creatinina, porque de alguna manera es lo que define la falla renal, típicamente en la falla prerrenal hay una disociación urea-creatinina. ¿Qué quiere decir esto? Que hay valores bastante más elevados de urea que de creatinina, ¿sí? Como digo, van a estar ambas aumentadas, pero predominantemente la urea por sobre la creatinina. Pedimos un laboratorio de orina. La orina, el sedimento, digamos, urinario, en general es anodino, no dice mucho, no tiene grandes particularidades,
Pero acuérdense de pedir siempre en un paciente con falla renal aguda, además de un sedimento urinario, índices urinarios, ionograma, urea y creatinina en orina. ¿Para calcular qué? El FENA. ¿Qué es el FENA? Es un cálculo que nos sirve bastante para orientarnos sobre el mecanismo de la falla renal, que significa fracción excretada de urea en orina. Se hace con una orina al azar, o sea, con la misma muestra que le piden sedimento, le piden índices urinarios. El cálculo está acá abajo. Básicamente tiene en cuenta el sodio en orina y plasmático y la creati en orina y plasmática multiplicado por 100. Existen calculadoras que lo hacen de forma automática, pero bueno, les muestro cómo se calcula la fórmula para que sepan que hay que pedir. Que hay que pedir urea y creatinina, creatinina y sodio en orina y en plasma para el cálculo, ¿sí? Después tiran los datos al calculador y lo calcula de forma automática, pero esa es la fórmula, la que está aquí abajo a la derecha. El Fe de urea, es decir, la fracción excretada de sodio en orina, va a estar bajo, va a ser menor al 1%, y eso tiene lógica. En los pacientes con falla prerrenal, el cuerpo instintivamente intenta conservar el sodio y el agua, entonces reabsorbe sodio, por lo tanto la excreción urinaria baja. Es decir, van a ser pacientes que orinan poco y esa orina va a estar concentrada y con poco sodio. Ese es un valor bastante significativo, digamos, que permite diferenciar entre una y otro mecanismo de la falla renal, un FENA bajo menor al 1%. Y la ecografía abdominorrenal, que se pide siempre en pacientes con falla renal, que habitualmente va a estar normal. Casi siempre va a estar normal o no va a tener alteraciones de gran jerarquía. Ese es uno de los mecanismos, como dije, frecuentes. Otro de los mecanismos que le sigue en realidad en frecuencia en nuestro medio es la patología renal, es decir, la falla renal aguda de causa renal, parenquimatosa. Las causas pueden ser múltiples, pero hay dos grandes grupos que habitualmente justifican la falla renal parenquimatosa, que son las enfermedades glomerulares o las enfermedades tubulares, ¿sí? Las enfermedades glomerulares son múltiples, no vamos a ahondar en eso porque es un capítulo enorme, pero sí sepan que las famosas glomerulopatías o enfermedades del glomérulo pueden ser agudas o crónicas y pueden ser primarias o secundarias, ¿sí? De las primarias, por ahí las más comunes son la nefropatía por IgA, las inmunomediadas o por inmunocomplejos. La secundaria, una de las más comunes, la glomerulopatía post-infecciosa, post-streptocóxica, pero bueno, son múltiples. De todos modos, es una causa relativamente frecuente de falla renal aguda parenquimatosa. Y como les dije, otra de las causas es la lesión del túbulo, no del glomérulo, del túbulo, la necrosis tubular aguda, que esa sí obedece a dos grandes entidades. Puede ser isquémica, es decir, que los túbulos renales se necrosan por isquemia, y eso en realidad obedece, digamos, una perpetuación de la falla, del mecanismo previo que yo les dije. Cuando un paciente tiene una falla prerrenal por caída de la perfusión, que no se resuelve en tiempo adecuado y se perpetúa en el tiempo, termina dañando al riñón, al parénquima. ¿Y cómo se manifiesta? Con una necrosis tubular aguda isquémica, ¿sí? Y las otras causas de necrosis tubular aguda puede ser tóxica. El ejemplo más común, más clásico, son los fármacos, los famosos nefrotóxicos, ¿sí? Antibióticos, contrastes iodados, son múltiples, digamos, muchos fármacos quimioterápicos que pueden dar lesión tubular de origen tóxica, ¿sí? Así que bueno, cuando hablamos de una falla parenquimatosa o renal, obedecen a estos dos grandes grupos, enfermedad del glomérulo o enfermedad del túbulo, ¿sí? Acá la causa también, las manifestaciones clínicas tienen sus hallazgos distintivos o característicos. Si estamos frente a glomerulopatías, es bastante habitual o común que se presente clínicamente como un síndrome nefrítico, que es bastante diferente a la causa prerrenal. Ya no va a ser un paciente deshidratado, hipovolémico, sino que vamos a estar frente a un paciente más bien hipertenso, que puede tener edemas en miembros inferiores, edemas palpebrales, como le dije, tendiente a la hipertensión, puede tener antecedente de haber hecho fiebre, y hematuria, macroscópica o microscópica. Casi siempre los pacientes tienen oliguria, y acá sí el sedimento urinario, el laboratorio de sangre también, pero el sedimento urinario cobra un valor bastante importante. Actualmente el sedimento urinario es un sedimento muy rico, nefrítico, el famoso sedimento nefrítico. Tiene proteinuria, tiene de todo, proteinuria, hemoglobinuria, cilindros de distintos tipos, o sea, perdón, tengo de base. Hay distintos elementos que uno puede encontrar en un sedimento urinario en un paciente con una enfermedad parenquimatosa renal. Como les dije, proteinuria, hematuria, hemoglobinas, 2 o 3 cruces, y los cilindros. Acá los cilindros juegan un rol importante. Si estamos frente a un sedimento urinario que presenta cilindros
hemáticos, eso es muy característico de las enfermedades glomerulares. En ese caso se puede pedir orina de 24 horas o lo que se conoce como eritrocitos dismórficos, que es casi patognomónico de la enfermedad glomerular. O sea que se encuentran en un sedimento cilindros hemáticos, piensen la posibilidad de poder pedir esto, glóbulos rojos dismórficos, que se juntan en una muestra distinta de orina y que es casi patognomónico de la glomerulopatía, ¿sí? Y en la necrosis tubular tenemos cilindros, pero de otro tipo, no los hemáticos, sino que tenemos habitualmente cilindros granulosos, más de 5 por canto, ¿sí? Así que bueno, ¿qué les quiero decir? Que en un paciente con una falla renal aguda viene con una disfunción renal, oligoanúrico o disminución de ritmo diurético, tiene aumento de urea y creatinina en el laboratorio y tiene algún síntoma o signo de nefrítico, le piden la orina completa y bueno, si hay proteinuria, hematuria, cilindro, me orienta más a una causa renal parenquimatosa. En este caso el FENA lo hacemos igual, pero no va a estar bajo, al contrario va a ser un FENA mayor al 2%, porque la causa es otra, digamos, no necesariamente tiene que estar disminuido el sodio urinario en una enfermedad renal, y la ecografía habitualmente es normal. Y el tercer mecanismo de la falla renal aguda es el mecanismo postrenal u obstructivo, que como su nombre lo indica, obedece a patologías de índole obstructiva, postrenales, ¿sí? Quizá la causa más común, de todos los mecanismos, esta es la menos frecuente, ¿sí? Quizás una de las causas más comunes es la presencia de... Ya estoy, disculpen, un momentito, ya estoy. Ya les va a pasar, cuando sean madres Perdón, o padres, a mí me ha pasado acá, también, no me va a importa. acompañar acá en la presentación. Vale más la clase porque ya sé cómo es, así que vale más. Bueno, Ahora sí. bueno, aguanta un cachito, mi amor. Ya está. Hay una tijera ahí, Sí. mamá. Entonces continúo. El mecanismo postrenal u obstructivo obedece habitualmente a estas causas, como lo dijo, obstructivas. Sari, por favor, no. Quizás la causa más común en nuestro medio es la hiperplasia prostática benigna, que eso se ve en pacientes quizás mayores de 50 años. Sari, por favor, mi amor, un ratito. Pero hay otras causas también obstructivas que son... Bueno, aguanta un cachito. Otras causas obstructivas que son las litiasis, la litiasis ya sea en la pelvis renal, en los uréteres, en su desembocadura, en la vejiga, o por ejemplo la estrechez de uretra. Hay otras causas que obedecen a compresión extrínseca de la vía urinaria, por ejemplo, enfermedades oncológicas, por ejemplo cáncer de cervix avanzado, u otras patologías que ejercen efecto de masa y comprimen extrínsecamente, ¿sí? En este caso siempre vamos a tener las manifestaciones clínicas de la enfermedad de base que nos van a orientar. Habitualmente, les diría casi siempre, los pacientes se presentan oligúricos, porque hay algo obstructivo, dependiendo si es total o parcial, pero bueno, la oliguria va a estar casi siempre presente, y muchas veces los pacientes van a tener sobrecarga de volumen, porque el riñón funciona normalmente, filtra, excreta, pero no se puede eliminar por la vía urinaria, ¿está? Entonces, va a haber oliguria y muchas veces sobrecarga de volumen. En este caso, en el laboratorio de sangre, si bien, vuelvo a decir, aumento de urea y creatinina, probablemente en estos pacientes tengamos más aumento de la creatinina que de la uremia, ese es un valor a considerar, a tener en cuenta, y acá la ecografía cobra un valor muy importante. Como así les dije, en la prerrenal y en la renal es indeterminada la ecografía, en la en el mecanismo postrenal obstructivo, la ecografía toma un rol preponderante. Casi siempre vamos a encontrar hidronefrosis, repito, uni o bilateral, dependiendo de la causa, pero acá sí vamos a encontrar hidronefrosis. Si hay hiperplasia prostática benigna, probablemente la próstata aumentada de tamaño o con mayor volumen, o podemos ver también litiasis en algunos casos. Así que acá la ecografía, rol bastante importante. Entonces, resumimos un poco, si nos encontramos frente a un paciente con insuficiencia renal aguda, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? La clínica siempre, que primero nos va a orientar sobre el posible mecanismo y sobre la causa, que es lo que uno tiene que tratar, el elemento causal, así que eso va a ser fundamental. Pedimos siempre un laboratorio de sangre. ¿Qué pedimos en el laboratorio de sangre? Dosaje de urea, de creatinina, ionograma, porque como les dije, estos productos se acumulan en la falla renal y pueden resultar tóxicos y bueno, tener complicaciones posteriores. Siempre vamos a pedir una muestra de orina al azar, con un sedimento urinario e índices urinarios.
Y vamos a pedir una ecografía abdominorenal y si estamos hablando de un paciente hombre, le ampliamos a vesicoprostática, ¿sí? ¿Y cómo vamos a tratar a estos pacientes? Siempre, paciente que ingresa con una insuficiencia renal aguda, dirigir el tratamiento a la causa. Por eso digo, fundamental tratar de identificar elementos que nos orienten hacia el mecanismo de la causa. Si está recibiendo, bueno, sí. Si está recibiendo algún fármaco potencialmente nefrotóxico, suspenderlo. Eso sí, de inmediato. Bueno, bebé, en un cachito. Si está recibiendo algún fármaco nefrotóxico, suspenderlo. Siempre va a ser un paciente que vamos a tener que posiblemente dejarlo internado para monitoreo, casi siempre. Vamos a colocar una sonda vesical en todos estos pacientes. Si es posrenal, nos sirve porque libera en parte la obstrucción. Y si no es posrenal la falla, de todos modos hay que poner una sonda vesical para contabilizar la diuresis. Vamos a priorizar siempre la hidratación parenteral, más allá de la vía oral, si es tolerada. De todos modos, vamos a tener que priorizar la hidratación parenteral y el monitoreo analítico seriado, cada 2, 3 o 4 horas. Idealmente hay que hacer un control de laboratorio de medio interno, ¿sí? Y bueno, y obviamente como medidas generales, reducir la ingesta de sodio y de potasio, por lo menos hasta resolver el cuadro, ¿no? La situación aguda. Hay una entidad que cobra bastante jerarquía y que no es tan infrecuente, por lo menos en la terapia intensiva la vemos frecuentemente, que es el famoso síndrome urémico. ¿Qué es el síndrome urémico? Es justamente la toxicidad. Bueno, ahí va, Shari. Es la toxicidad. Es la toxicidad que representa. La toxicidad que representa la acumulación de urea en la sangre. Sí. Toma agua. Es la toxicidad que representa la acumulación de urea en la sangre, que se puede manifestar de diversas formas, porque la urea, en valores elevados, resulta tóxica para múltiples órganos y tejidos. No hay un punto de corte exacto que defina a partir de qué valor se puede desarrollar el síndrome urémico, pero hay un consenso que más o menos determina que a partir de 200 de uremia podría aumentar el riesgo del síndrome urémico. ¿Cómo se manifiesta el síndrome urémico? Con coagulopatías. Si un paciente tiene falla renal y empieza con sangrados por las mucosas, sospechar síndrome urémico. Sangrado gastrointestinal, la famosa gastropatía erosiva por el síndrome urémico también se puede ver. Puede provocar náuseas, vómitos, anorexia y en el espectro más grave, digamos, del espectro clínico, la encefalopatía urémica, que puede ir desde manifestaciones simples como una alteración de la conciencia o somnolencia alternando con periodos de excitación psicomotriz, hasta debilidad, convulsiones o coma. O sea que el síndrome urémico es un cuadro grave, que hay que sospecharlo en un paciente con falla renal que tiene una uremia muy elevada, habitualmente mayor a 200, y que presenta alguno de estos síntomas. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de diálisis de urgencia dialítica? Acá hay una mnemotecnia, que es AIO, para recordarlo, digamos, pero bueno, uno determinaría que el paciente con insuficiencia renal aguda tiene criterio de hemodiálisis de urgencia cuando tiene A, de acidosis metabólica, refractaria al tratamiento, en realidad, o sea, se mantiene permanentemente con un pH bajo, menor a 7,10, a pesar de las medidas clínicas, digamos, y médicas. La E de electrolito, es decir, que tenga hiperpotasemia severa, cardiotóxica, con arritmias. La I, si esa falla renal aguda es por ingesta de tóxicos, salicilatos u otras drogas, también requieren la remoción con hemodiálisis. La O, de sobrecarga de volumen, cuando esa sobrecarga de volumen, por ejemplo, el edema agudo de pulmón, que es una entidad grave, no responde al tratamiento médico, también tiene criterio de diálisis. Y por último, el síndrome urémico, que era lo que les comentaba anteriormente. Paciente con síndrome urémico tiene criterio de diálisis. Así que bueno, de esa manera finalizaríamos lo que es insuficiencia renal aguda con sus mecanismos, sus causas, las manifestaciones clínicas y la metodología diagnóstica. Y ahora voy a hacer una mención sobre la insuficiencia renal crónica. Como dije anteriormente, al igual que la insuficiencia renal aguda, se define como una disfunción renal. Lo que pasa es que acá, en la crónica, esta disfunción es progresiva. Se instala en más de un mes. Pacientes que llevan años, meses o años largos en seguimiento por insuficiencia renal crónica. Acá el elemento diagnóstico que cobra mayor relevancia o mayor jerarquía es el clearance de creatinina o la tasa de filtrado glomerular. Así como les dije que en la falla renal aguda importa mucho el valor de creatinina y el ritmo diurético, acá importa mucho la tasa de filtrado glomerular.
Hay un montón de calculadores que sirven y métodos que sirven para calcular la tasa de filtrado. Quizá una de las que más utilizamos o más validadas en el último tiempo es el cálculo MDRD, que es una abreviatura de una nomenclatura en inglés, que tiene en cuenta de 4 a 6 variables para calcular la tasa de filtrado. La forma abreviada, que es de 4 variables, tiene en cuenta la edad del paciente, el sexo, femenino o masculino, la raza, si es africana o no africana, y el valor de creatinina plasmática. Ese sería como el cálculo básico de la tasa de filtrado. Y el ampliado, el de 6 variables, le agrega albuminemia y uremia, ¿sí? Es decir, que lo ideal sería en un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, pedirle albuminemia para calcular la tasa de filtrado con 6 variables, que es la más exacta. Decimos que el paciente tiene insuficiencia renal crónica cuando esa tasa de filtrado glomerular es menor a 60. Ya estoy. Disculpa. Continúo. Cuando esa tasa de filtrado glomerular es menor, es menor a 60 mililitros minuto, hablamos de una insuficiencia renal crónica, ¿sí? La tasa de filtrado, recuerden que lo normal es que sea mayor a 90, ¿sí? Así que cuando cae por debajo de 60 ya hablamos de insuficiencia renal crónica. Las causas más frecuentes en nuestro medio son la diabetes, o sea, la nefropatía diabética, la nefroesclerosis hipertensiva y las glomerulopatías, que se cronifican en el tiempo. Esas son las más comunes. La clínica es bastante inespecífica. Es un paciente que habitualmente se puede presentar con debilidad, astenia, pérdida de peso, y en estadios un poco más avanzados, con filtrados más bajos, de menos de 30, pueden aparecer edemas, hipertensión y oliguria. Para el diagnóstico, ¿qué necesitamos? Laboratorio de sangre, donde vamos a encontrar un aumento sostenido en el tiempo de la urea y la creatinina, y alteraciones electrolíticas que puede tener el paciente. Hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, como consecuencia de la hipocalcemia, un hiperparatiroidismo secundario, anemia ferropénica. Piensen que ese riñón, que no funciona en el tiempo, digamos, a lo largo del tiempo, empieza a perder la capacidad de reabsorber un montón de elementos, entre ellos la proteína transportadora del hierro, el calcio. Entonces, consecuentemente, tenemos todas las deficiencias que les comentaba anteriormente, la hipocalcemia, la ferropenia. A todos los pacientes con falla renal crónica, idealmente solicitarle una orina de 24 horas para contabilizar las proteínas más que nada. Y la ecografía. La ecografía también es importante, la eco renal en estos pacientes, porque nos va a mostrar riñones disminuidos de tamaño, y atrofia cortical. O sea, la corteza del riñón va a estar adelgazada. Y bueno, finalmente, ¿cómo vamos a tratar a un paciente con insuficiencia renal crónica? Los fármacos de elección son los DIECA o ARA2, porque tienen un efecto antiproteinúrico, los diuréticos de asa, como la furosemida para estimular la diuresis en aquellos pacientes que tengan oliguria, siempre suplementos dietarios, porque como les dije, tienen ferropenia, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de calcio, de bicarbonato, entonces casi siempre se suplementa todo. La eritropoyetina también se suele indicar en aquellos pacientes que tienen anemia refractaria al suplemento con hierro, o anemia que tiene requerimientos transfusionales, bueno, pueden mejorar con la eritropoyetina. Siempre medidas generales, dieta hiposódica, no más de 2 gramos día, restricción proteica, y bueno, se planificaría la diálisis, ya no la urgencia dialítica como les comenté anterior, una diálisis programada en aquellos pacientes que, a pesar de todas estas medidas, persisten con un aumento cada vez mayor de la urea y la creatinina o alteraciones hidroelectrolíticas, que pueden suponer un riesgo. Pero bueno, como les digo, la diferencia es que en general, a un insuficiente renal crónico, no lo tiene que meter de urgencia a la diálisis, excepto que haga una reutilización. Es una diálisis programada, cuando fracasan todas estas medidas. Así que bueno, voy a poner un caso clínico, como para aplicar un poquito el contenido que tuvimos hasta el momento. Cuadro bastante característico. Es un paciente que viene con un cuadro de 20 días de evolución caracterizado por náuseas y vómitos abundantes asociados a deposiciones diarreicas de 4 a 5 por día líquidas.
En los últimos 2 días, lo ve el médico de atención primaria y le da diuréticos porque el paciente le dice que disminuyó la diuresis. No mejora el cuadro y va a la guardia, va a urgencias. En la guardia lo evalúan, no tenía astenia, no tenía pérdida de peso, pérdida de apetito, perdón, pero sí perdió peso 2 kilos en las últimas 2 semanas. El paciente estaba pálido y con sequedad de piel y mucosas. Sari, pará, por favor, hija. Digestivo, tenía náuseas y vómitos. A nivel abdominal presentaba náuseas y vómitos y un cuadro de diarrea de más o menos 4 a 5 deposiciones por día. Perdón. Sari. Ahí se lo sigo leyendo. En el cuadro digestivo presentaba náuseas, vómitos biliosos 4 veces al día, un cuadro diarreico de 4 a 5 deposiciones por día, sin sangre, moco o pus. No tenía disuria, pero sí tenía disminución de la diuresis en los últimos días, no tenía síntomas de prostatismo, y los signos vitales tenía una TA baja de 90-50, 100 de frecuencia cardíaca, estaba sin fiebre, estaba consciente, orientado globalmente, tenía signos de deshidratación, o sea, tenía el signo del pliegue positivo, y el abdomen era blando, globuloso y depresible, no doloroso la palpación superficial y profunda, no se palpaban masas ni visceromegalias, y los ruidos intestinales estaban conservados, y no se palpaba globo vesical. Bueno, chicos, frente ahí, no sé si quieren interactuar, pero bueno, básicamente estamos frente a un cuadro bastante claro, pareciera ser, como lo dice el resumen, un paciente que tiene un cuadro gastrointestinal agudo. Se le había hecho un laboratorio a este paciente que tenía, fíjense, lo que hablamos anteriormente, de la famosa disociación urea tenía 408 de uremia para un límite de 50 y una creatinina alta de 10,4 para un límite habitual de 1,2. El sodio, por suerte, se mantenía casi en el límite inferior, potasio aumentado de 5,6 y tenía en el estado sebáceo una acidosis metabólica con 7 de pH y 8 de bicarbonato. Se le hizo una orina completa que no tenía grandes alteraciones, una cruz de proteínas trazas, 2 cruces de cilindro hialino, pero nada de jerarquía, y una ecografía abdominal que no tenía alteraciones. Entonces, resumiendo, es un paciente de 60 años, diabético e hipertenso, que viene con un cuadro, una gastroenteritis aguda de 20 días de evolución, con caída del ritmo diurético, hipotenso, deshidratado, le dan diuréticos, no responde al tratamiento diurético, y en el laboratorio tiene esta disociación urea-creatinina, con acidosis metabólica, y una ecografía y una orina al azar anodina. Así que bueno, estamos bien, por eso yo les decía anteriormente, la insuficiencia renal aguda prerrenal, o por hipovolemia, es como muy clara y muy rico el examen físico. El cuadro es bastante claro de una ira prerrenal, así que el manejo siempre es causal. En este caso estaba deshidratado con una gastroenteritis, así que vía periférica e hidratación parenteral, si tolera vía oral, también hidratación por vía oral, y colocación de sonda para control estricto de diuresis, más el monitoreo seriado del laboratorio en pos de la mejoría de los parámetros que tenía claramente alterados. Así que bueno, si hay alguna pregunta. Gracias, Jay. Gracias, Perdonen, Sari, por perdonen todas el tus ruido de acotaciones. Perdón. Agradecerle a Sari todos los aportes que hizo para la clase. Me ofició sí, atrás de coro. Perdón, Escuchá, todas las Jay, si querés interrupciones. dejar de presentar, así. Sí, para. Bueno, y ¿tienen preguntas? Aprovechen. Profe, tengo una pregunta. Sí. Ese último paciente presentaba una urea muy elevada, una creatinina mayor que 10. ¿Estaría indicado la diálisis o no? Bueno, es lo que hablamos antes. Criterios estrictos de diálisis, o sea, un criterio estricto no tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que un pH menor a 7 refractario al tratamiento. El paciente recién llegaba a la guardia, todavía no habíamos hecho nada. No le habíamos hidratado, no le habíamos puesto la sonda, o sea, le faltaba manejo al paciente, ¿sí? Claro, entonces necesita un tratamiento inicial que no sea efectivo para pensar en un tratamiento más intensivo como la diálisis. O sea, que el paciente tenga acidosis refractaria al tratamiento, o sea, que a pesar de la expansión con fluidos, por ejemplo, que es el tratamiento en este caso, no mejora. Expandís con fluido y no mejora. Y sigue ácido, o sigue hiperpotasémico y hace arritmias por la hiperpotasemia, o no orina nada. Pasamos 24 horas, expansión, inflación, y no orina, ahí sí. Pero en este momento el paciente recién llegaba a la guardia,
recién le hicimos el laboratorio inicial, todavía no me dio ningún tratamiento. Así que en ese caso habría que esperar. Dale, muchísimas gracias. De nada. Hola, profe, muy buena la clase. Te quería preguntar si hay alguna explicación de por qué en la postrenal aumenta mucho más la creatina que en las otras, o es así nomás. En general no, pero sí, por ejemplo, en o sea, la disociación cobra importancia en la prerrenal porque es por deshidratación, digamos. O sea, se concentran las sustancias que habitualmente deberían eliminarse. ¿Se entiende? Pero no es que no hay una explicación del por qué más urea. De hecho, en la postrenal, si bien tiende a aumentar un poquito más la creatinina, hay un aumento más parejo, tanto en la parenquimatosa como en la postrenal, hay un aumento más parejo. Por eso digo, en la que cobra la importancia de disociación en la falla prerrenal, que hay mucha urea respecto a la creatinina. ¿Sí? Genial, gracias. Y en la crónica yo tenía como definición de daño renal y disminución de la función renal en más de 3 meses, mayor o igual a 3 meses. ¿Es así o cambió ahora es más de un No, mes? no cambió. El punto de corte es, habitualmente cuando un paciente en un mes no resuelve la falla renal, ya se identifica o se define como crónica, ¿sí? Es así, porque en realidad es porque habitualmente, si después de un mes la falla renal no resuelve, ya la tenés que empezar a estudiar como si fuese una insuficiencia renal crónica. ¿Tá? Ese es más o menos el punto de corte a partir del cual empezamos a estudiar a ese paciente ya como no una falla aguda, sino como una falla crónica. Lo cierto es que muchas veces se instala en forma prolongada en el tiempo, o sea, muchas veces son meses o incluso años de pacientes que tienen falla renal y que se siguen, mientras que no genere alteración hidroelectrolítica severa, se pueden controlar. Pero entre un mes es el punto de corte para empezar a estudiar al paciente ya no como aguda, sino como crónica, o decir que se cronificó esa insuficiencia renal. Genial, profe, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más para Jay? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, le agradecemos. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, Sí. Lucía. Estuvo muy buena la clase. Quería preguntarle, o sea, la indicación de los diuréticos en la primera consulta que hace el paciente, teniendo en cuenta que está con vómitos, con un cuadro de gastroenteritis, ¿no es adecuada? Claro, no, justamente no. Por eso el paciente, por eso fíjate cómo él va a hacer una primera consulta, ¿no es cierto? El caso era claro, por eso le digo, era claro de una gastroenteritis, una falla prerrenal. Claro, en ese contexto de la falla prerrenal deja de orinar, lógicamente, porque es un signo de tantos de la deshidratación. Darle diurético a un paciente deshidratado es... Le suma. No, para nada. No ejerce o sea, empeora el cuadro, nada más. Porque vos, el diurético saca líquido de un paciente que en este caso no tiene líquido en el intravascular. Claro. Un paciente deshidratado está deplesionado de volumen. Entonces, el diurético actúa sobre eso, sacando el líquido en exceso del cuerpo, que en este caso no lo tenía. Así que no, por eso no respondió el paciente y fue a la guardia. Gracias, profe. Nada. Profe, ¿cuánto lo expandís y esperás de la diuresis? ¿O cuándo decidís que ya no va a orinar por más que siga expandiendo? Hay un montón de maniobras que sirven para evaluar respuesta hemodinámica a los fluidos. En líneas generales, uno empieza a expandir a razón de 15-20 mililitros kilo en las primeras 3 horas, pones la sonda, contabilizás diuresis y controlás de manera seriada con laboratorios. Dependiendo el caso, por eso digo, a veces puede esperar hasta 24 horas para ver si el paciente represiona el volumen y arranca a orinar. Si pasadas, arbitrario esto, pasadas las 24 horas el paciente no orina, o antes, pero hace una acidosis refractaria o hiperpotasemia cardiotóxica, con alguna alteración del electrocardiograma, lo dializás antes. El punto sería ese, cuando es claro por deshidratación, a lo mejor, y no tenés estas alteraciones graves electrolíticas, te da tiempo hasta por lo menos 24 horas con expansión hasta que arranque a orinar. Si no orina después de ese tiempo, o antes agregando una alteración grave hidroelectrolítica, lo dializás. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta más? Aquí.
¿Sí? ¿Se escucha? Sí, Juan. Sí. Sí, consulto. Si un paciente tiene no en este caso, pero cuando tiene una urea muy alta, ¿hay algún otro mecanismo para disminuirle la urea? Por ejemplo, había leído la lactulosa. Que se usa en la práctica clínica, no. No, o sea, el tratamiento para disminuir la uremia, siempre, vuelvo al mismo, causal, digamos. Si es por deshidratación, es la expansión con fluidos. Y cuando la urea o se transforma en un síndrome urémico o no responde y está urémico de forma permanente a pesar de la expansión, si es prerrenal, es diálisis, digamos. Así siempre el tratamiento es causal, digamos, dependiendo por qué está esa urea aumentada. Juan, creo que estás confundiendo el tratamiento, claro. Creo que confunde, Juan, puede ser con el tratamiento de la encefalopatía hepática. Que Claro, en yo realidad me la confundí con lactulosa, Ujú. claro, que es para Sí, sí, estimular la catarsis, Juan, y disminuir la absorción, sí, de todo lo que sea amonio, para tratamiento de la encefalopatía hepática, eso, pero no es para Ujú. disminuir la uremia, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Ujú. Sí, eso es para Buenísimo. Gracias. encefalopatía hepática. No, por Dale, favor. gracias. ¿Alguna duda más? Profe, yo una pregunta. Sí. Tenía una duda porque en cuanto a la clasificación yo había leído insuficiencia renal, o sea, aguda, crónica y otra que era rápidamente progresiva. No sé si se sigue considerando. Es aguda, está dentro de la definición de las fallas renales agudas, la rápidamente progresiva, sí. Que esa, bueno, dependiendo de la causa, casi siempre, o en la mayoría de los casos, obedece a glomerulopatías. Las glomerulonefritis Claro. rápidamente progresivas están dentro de las agudas, pero dentro de lo agudo progresa mucho más rápido. Menos de un mes, quizás en Sí, días. hablaba menor a 12 semanas, algo así. Sí. Bien. Pero bueno, están dentro de las agudas, las rápidamente progresivas, y casi siempre son por glomerulopatías. Bien, listo, gracias. Yo tengo una consulta, ¿se me escucha? Sí. En el caso de que, bueno, después nosotros terminemos de tratar la insuficiencia renal aguda, ¿el tratamiento con los diuréticos puede seguir estando indicado en este paciente o cómo sería eso? En este paciente, el del ejemplo nuestro, no. No, porque la causa que desencadenó la insuficiencia renal fue la deshidratación. Cuadro de gastroenteritis de 20 días, lo deshidrató y vos lo que tenés que hacer es reponer esa volemia que está contraída, digamos. Con eso empieza a perfundirse de vuelta el riñón y empiezan a mejorar progresivamente los valores. No. En ese caso no debería, excepto que se cronifique, que esperaríamos que no. Vieron que yo les comentaba, si esa falla renal, prerrenal, se perpetúa en el tiempo sin mediar tratamiento, puede hacer una necrosis tubular, puede terminar haciendo una falla parenquimatosa, ¿sí? Pero bueno, uno estimaría o esperaría que con el tratamiento agresivo inicial adecuado, esa falla renal resuelva y ya está, y no necesite tratamiento posterior. Ah, bien, gracias. Nada. Profe, ¿Más y preguntas? la necesidad de sumar furosemida al tratamiento de la insuficiencia renal crónica, ¿cuándo lo sumamos? ¿Dependiendo del grado o ya apenas diagnosticado independientemente del grado? No, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular y la clínica del paciente. En general, cuando la tasa de filtrado cae bastante, por debajo de 15 habitualmente, y el paciente empieza con edemas, van de la mano. Cae marcadamente la tasa de filtrado y el paciente se edematiza, sí, en ese caso sí necesitas el estímulo diurético para orinar y para desematizarse. Pero no es que siempre de entrada se da diurético. Sí se da fármacos antiproteinúricos, yo les decía, y ECA-UARA2, porque está demostrado con buen nivel de evidencia que mejoran eso, la proteinuria que casi siempre se ve en los pacientes con falla renal crónica. Pero el diurético de entrada no. Gracias. Gracias. ¿Alguna duda más? Bueno, si no hay más dudas. Bueno, chicos, Le espero damos que les gracias haya a Jay. servido. Y perdón por las interrupciones, hice lo que pude. Perdón, pero bueno, ojalá que les haya servido. Entendemos. Bueno. Quédate tranqui. A mí me pasó lo mismo un montón de veces, así que no te preocupes. Bueno, Bueno, gracias. Jay. Gracias, chicos. Dale.
Hasta luego. Adiós, nos vemos el Chau, martes chau. que viene. Chau, chau. Ah, Chao, gracias. Gracias.